Vamos a comenzar. Vamos a tener ahorita entonces una pequeña pausa de nuestro estudio. Tenemos un estudio todos los jueves que es acerca de Jesucristo. En este caso, ya hablamos acerca de teología y de la palabra hace unos meses y comenzamos a hablar acerca de Jesucristo hace creo que 5 sesiones. Entonces, estábamos hablando acerca de la deidad de Jesucristo, acerca de la encarnación, y ahorita vamos a tener una pequeña pausa, porque yo ahorita estoy estudiando en un seminario de teología y me dejaron una tarea que era la tarea de hacer una prédica acerca de un tema, de una doctrina que sea esencial para la iglesia, ¿no? Y la que quedó en mi corazón fue la doctrina de los pastores. ¿Cuál es el rol que tienen los pastores? Y que veamos nosotros qué tan grande es esto y qué tan importante es que nosotros aprendamos a ser buenas ovejas. No solamente que los pastores aprendan a ser buenos pastores, sino que también nosotros veamos nuestro rol en esto. Y entonces me gusta mucho este tema y quiero comunicárselos, porque realmente es algo muy importante. Nosotros estamos llamados a ser discípulos de Jesucristo, ¿no? Y al momento en el cual lo estamos haciendo a través del discipulado con los pastores que Él estableció. Entonces es importante que conozcamos esto. Y quiero observarlo a través de Hechos, capítulo 20. Si pueden, acompáñenme en sus Biblias, a Hechos 20. Y vemos aquí, desde el versículo 17 hasta el versículo 36, que hay un gran discurso que Pablo realiza a las personas que están en Mileto, que son unos ancianos de Éfeso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Para que tengan el contexto. Y luego comenzamos con el tema. Lo que sucedió es que Pablo... ¿De qué versículo? Estaba terminando. Vamos a leer el versículo 28, Jazz. De Hechos 20. ¿Qué pasó? ¿Qué? El título va a ser el cargo de los obispos o el cargo de los pastores. El título que prefieran ustedes, de esos dos. Pero sí, entonces, el contexto, ¿ok? El contexto es, estaba Pablo dirigiéndose a Jerusalén. Pablo acaba de terminar su tercer viaje misionero. Si sabemos nosotros la historia, sabemos que Pablo tuvo 3 viajes misioneros, ¿sí? Lo que sucedió al finalizar el tercero es que él fue a recolectar una ofrenda para entregarles ellos en Jerusalén, y cuando va él en Jerusalén, finalmente es capturado. Los de Jerusalén tenían un odio por Pablo, y entonces se lo llevan encarcelado, primeramente a ser juzgado delante de los gobernantes en Jerusalén, ¿no? Y después de eso, Pablo apela por su derecho como ciudadano romano para poder ser juzgado en Roma. Y cuando va a Roma es cuando es encarcelado y escribe sus cartas desde la prisión, ¿no? La carta de Filipenses, la carta de Segunda de Timoteo, todas estas cartas que son conocidas como las cartas que escribió él en la cárcel y que son justo antes de que él sea liberado, encarcelado otra vez y luego sea asesinado, o sea, martirizado, ¿sí? Entonces, este encuentro con los ancianos de Éfeso es el último encuentro que tiene con estas personas, Pablo. Es el último encuentro antes de que surjan estos años que surge viajando hasta Roma. Y entonces está tomando Pablo este momento extremadamente importante para poder comunicarles, primeramente, cuál es la forma en la cual él realizó todo su ministerio para con los de Éfeso, perdón. Entonces, la forma en la cual él llevó su tarea y su ministerio como pastor y como apóstol en Éfeso, luego para comunicarles el cargo que ellos tienen que estar llevando como pastores de Éfeso, ¿sí? Y finalmente, para comunicarles de los peligros tan grandes que van a estar surgiendo dentro de la iglesia y la razón por la cual ellos tienen que estar llevando este cargo y la razón por la cual entonces todo es central dentro de este cargo es, ellos tienen que observar el ministerio de Pablo, que es la primera parte que les dije, el ministerio de Pablo, para poder ver qué es lo que es ser fiel en el ministerio, qué es lo que significa ser verdaderamente un siervo de Jesucristo y no de alguien más, ¿sí? Ellos tienen que observar el peso que tiene su cargo para poder observar qué tan grande es esto y qué tanto tienen que estarse concentrando ellos en esto, y tienen que observar el peligro tan grande que existe en la iglesia
porque van a estar surgiendo lobos feroces que van a estar intentando robar el rebaño, van a estar intentando devorarlo, y entonces ellos tienen que estar actuando activamente para buscar el bien de sus congregantes, ¿sí? Entonces, ahí es donde se encuentra el discurso. Ese es el discurso que está realizando Pablo. Ok, voy a hacer una pequeña pausa. ¿Se escucha mucho la música o me oyen bien? Sí, te pueden ahí? escuchamos bien. Sí se escucha la música. Se escucha la música, pero te escuchamos bien. Sí. Va, Entonces, entonces música, continúo. pero sí te escuchas así. Va, entonces continúo. Entonces vamos a leer, ¿va? Vamos a leer el versículo 28 y quiero que vean ahí, es la parte central de lo que les había comentado, ¿sí? Y lo voy a utilizar para poder ver una introducción tanto a este pasaje, que es uno de los pasajes más importantes acerca del pastorado, como para ver Ezequiel 34, Juan 10, Primera de Pedro capítulo 5, versículo 1 al versículo 4, y Segunda de Timoteo, varios versículos de Segunda de Timoteo. Todos estos son relacionados al pastorado, ¿sí? Se me fue otro. Y Tito, capítulo 1, versículo 6 al versículo 11. Todos esos son los pasajes más importantes. No son los únicos, pero son los pasajes más importantes en relación al pastorado. Entonces voy a intentar introducir todos esos pasajes a través de este solo versículo, ¿ok? Entonces quiero que tengan una mirada un poquito general de qué es lo que habla la Biblia acerca del pastorado, todo a través de este versículo. Chequen el versículo 28. Esa es la parte del cargo de los obispos. Entonces, Pablo ya les comentó cómo es que fue su ministerio del versículo 17 hasta el versículo 27, y ahora comienza a hablar acerca del cargo de los obispos. Chequen. Dice el versículo 28. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. ¿Sí? Esa es la forma en la que le está hablando Pablo. ¿Sí? Entonces, quiero que vean esto. Cuando vemos este cargo que les está dando Pablo, Pablo ya comenzó, como les comentaba ahorita, anunciando primeramente cuál es la forma en la que Pablo mismo llevó el ministerio, del versículo 17 al versículo 27. ¿Sí? Y Pablo terminó de hablar acerca de eso en el versículo 26 y 27, al decirles, chequen el versículo 26 y 27, por tanto, les doy testimonio en este día de que yo soy inocente de la sangre de todos ustedes, porque no rehuí de declararles el propósito de Dios. ¿Ok? ¿Qué le está diciendo Pablo? Pablo les está diciendo, yo ya cumplí con mi lugar, yo ya cumplí con mi ministerio como aquel que estaba pastoreándolos a ustedes, como aquel que estaba llevando este gran ministerio de Jesucristo a todos, a cada una de ustedes, y entonces la forma en la que yo lo cumplí fue a través de la predicación de la palabra que fue realizada de forma apropiada. ¿Sí? Chequen otra vez el versículo 26. Les dice, yo doy testimonio en este día de que yo soy inocente de ustedes. O sea, yo ya no tengo la sangre en mis manos de lo que yo tuve que haber realizado por ustedes, sino que yo realicé todas las cosas que yo tenía que realizar. Es lo que dice. Y el versículo 27 es, porque yo no me detuve al momento en el cual les empecé a declarar a ustedes el consejo de Dios. Todo el propósito de Dios está hablándonos acerca de literalmente todo el plan de Dios que Él está efectuando. Entonces, cuando Pablo está realizando esta predicación que no se detiene por pensar que ellos van a querer no escuchar eso, sino que Pablo continúa predicando y continúa hablando de este modo en el cual él sabe que habla Dios, no declarando todo el evangelio de parte de Jesucristo. Pablo está cumpliendo con su deber. Y ahora, a partir de eso, Pablo manda a que ellos tengan cuidado de sí mismos y tengan cuidado de la congregación. Entonces, ese es el cargo que va a estar ofreciéndoles a ellos. Les va a estar diciendo a ellos, tienen que cumplir con su ministerio pastoral. Y es necesario que ellos lo hagan de forma apropiada. De la misma forma que Pablo lo estaba realizando, ellos tienen que estar realizándolo a través de 4 cargos que les está entregando a los ancianos de ellos. Y entonces, en base a estos 4 cargos que vamos a ver ahorita, podemos ver nosotros
cómo es que tienen que ser los pastores hoy en día. ¿Qué es lo que es un buen pastor? ¿Cuál es la forma en la que nosotros tenemos que estar también alentando nosotros a nuestros pastores a que vayan por un buen camino? ¿Sí? ¿Y de qué personas nos tenemos que estar alejando nosotros? Porque ahorita hay muchos de nosotros que escuchan mensajes de otras iglesias, pero en ocasiones nosotros, como somos jóvenes y como tenemos un poco menos de experiencia dentro de esto, nos solemos desviar a nosotros. ¿Sí? Y podemos incluso escuchar a pastores que no son verdaderamente pastores, sino que son veras personas que están buscando ir en contra del ministerio. Y entonces el primer cargo que les entrega, cheque, el primer cargo que les entrega es el cuidado propio. Es el cuidado propio. Es el cargo del cuidado propio. ¿Sí? El primer cargo es en referencia a ellos mismos. Cheque lo que nos dice el versículo 28. Comienza. Tengan cuidado de sí mismos. ¿Sí? Tengan cuidado de sí mismos. El que sea un pastor tiene que ser una persona que está siendo llevada por Dios en todos los ámbitos de su vida. De modo que se vea de forma clara que Él no está permitiendo la entrada del diablo, que no está permitiendo que el mundo le esté afectando a Él. ¿Sí? Y quiero que observen eso a través de dos pasajes. Si nosotros nos vamos a Efesios capítulo 6, chequen Efesios capítulo 6, nos habla acerca de la armadura de Dios. Y entonces nos comienza a decir, esta armadura de Dios es más que nada protectora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de los integrantes de la armadura de Dios, solamente uno de los integrantes es ofensivo. Todos los demás integrantes de la armadura, o sea, todas las partes de la armadura, son de defensa personal. Chequen lo que nos dice Efesios 6 en el versículo 10. ¿Sí? Chequen el versículo 10. Y luego nos vamos a saltar hasta el versículo 13. ¿Ok? El versículo 10 dice, por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque necesitan el poder de Dios para ser protegidos a partir de todas las demás cosas. Y entonces nos dice el versículo 13, por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. ¿Sí? Y ahora chequen los integrantes de la armadura. Estén pues firmes, ceñidos con el cinto de la verdad, ¿sí? Revestidos con la coraza de la justicia. La coraza es aquello que está protegiendo sus torsos, ¿sí? Y el calzado, y versículo 15, calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Y ahora chequen el versículo 16. Ahí es donde comienza esta idea más clara de la defensa. Dice, sobre todo, tomen el escudo de la fe con el cual podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. ¿Sí? Es esta idea. El maligno va a estar yendo en ataque. Y ustedes tienen que tener un escudo con el cual puedan defenderse. Tienen que tener la coraza de la justicia para que todas las cosas malas no estén simplemente saliéndose o no estén entrando las cosas que están viniendo de parte del mundo y cómo es que están atacándole estos dardos, por ejemplo, del maligno. Dice el versículo 17, tomen también el casco de la salvación, un casco que también está protegiendo sus mentes y sus cabezas de que sean atacadas por el maligno, ¿sí? Entonces nos habla acerca de un cuidado que ellos tienen que estar teniendo en sí mismos. Y ahora chequen 2 de Timoteo capítulo 2. 2 de Timoteo. Y aquí comienza en el capítulo 2 a hacer varias analogías, Pablo, acerca de la vida en el ministerio. Y entonces compara el ministerio con la vida de un soldado. Quiero que lo chequen. El soldado, el buen soldado de Jesucristo. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Chequen. Y el versículo 4. Dice, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo. ¿Sí? El buen soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de agradar al que lo reclutó como soldado. ¿Ok? ¿Qué nos está diciendo ahí? Nos está diciendo, aquellos que son buenos soldados están yendo a la guerra con un motivo. No están yendo a la guerra para poder satisfacer sus placeres. Están yendo para la guerra para poder agradar a quien lo reclutó como soldado. Y entonces ellos no se enredan con todas las cosas del mundo, sino que se mantienen centrados en aquello que es importante para poder ellos cumplir su ministerio. ¿Sí? Luego menciona la imagen de un atleta y en el versículo 5. Y la imagen del atleta
la une con la idea de seguir las reglas, o sea, con una vida disciplinada, con una vida que está acorde al ministerio que está siendo ¿Puedes llamado. repetir el de Efesios 6? El del versículo, ¿No? ¿qué, perdón? Efesios 6. El de El de Efesios 6 era el Efesios 6. versículo 10, luego leí el 13 y luego leí el 15 en adelante ya. Ah, ok. Son acerca de la armadura de Dios. Ahorita en el 2 Timoteo capítulo 2, estamos viendo que en el versículo 4 nos habla acerca de un soldado que no se enreda con los negocios de la vida. En el versículo 5, un atleta que sigue las reglas. En el versículo 6, un labrador que recibe primeramente de los frutos. ¿A qué nos hace referencia a esto? A que el que está cosechando, el que está en este caso cosechando la palabra y está mirando la palabra, está recibiendo primeramente lo que proviene de la palabra, él, ¿sí? Él es el primero que tiene que ser afectado por la palabra. No solamente va y cosecha y entrega, sino que él también se alimenta a partir de estas cosas, ¿sí? Entonces, checan esas tres imágenes, nos están hablando acerca de este cuidado que tiene la persona, de no estarse enredando con el mundo, de no estar ellos saliéndose de las reglas y de la forma en la que tendría que ser el ministerio. Y nos envía también a ver que tienen que ser los primeros que sean alimentados por esto. ¿Okay? Ahora, si continuásemos viendo eso, veríamos varias cosas. Veríamos que Pablo tiene una mirada alta del ministerio, porque la asocia literalmente con una guerra, lo asocia con disciplinas, lo asocia con un trabajo arduo, ¿sí? Y habla entonces también Pablo acerca del carácter que tienen que tener estas personas. Cuando nosotros vemos 1 Timoteo 3, versículo 1 al versículo 7, y Tito, capítulo 1, vemos que Pablo se enfoca más que nada en decir que los que son ancianos, los que son pastores, tienen que tener un gran carácter, tienen que estar regidos por una vida que sea bien vista en tres lugares, ¿sí? Chequen esos tres lugares, les pueden notar. Es un resumen de lo que dicen estos textos. Primeramente, tiene que ser una buena vida de pureza sexual, ¿sí? En pureza sexual, porque ellos tienen que ser maridos de una sola mujer. O sea, no tienen que estar unidos con más mujeres. No nos habla nada más de la idea de, ok, te casas con una y luego no te divorcias, sino que esto tiene el énfasis en el hecho de que sea solamente con una mujer y no con varias con las que estés. En el sentido de no puedes estar engañando a tu esposa. Tienes que estar teniendo una relación de fidelidad. La segunda parte es una idea familiar, ¿sí? Entonces, la primera parte era pureza sexual. O sea, habla de solamente una mujer. La de el ámbito familiar nos habla acerca de la forma en la que están llevando y cuidando de su propia familia. Aquel que es un pastor tiene que estar vigilando porque su familia sea la primera que es alimentada, tanto sus esposas como sus hijos. De modo que nos dice, idealmente, Tito capítulo 1, versículo 6, perdón. Chequen la forma en la que lo coloca Tito. ¿Ok? Dice, lo designarás si el anciano es irreprensible, marido de una sola mujer, lo que comentaba ahorita, la pureza sexual. Pero chequen lo que dice después, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. Ahora, eso no significa que siempre los hijos de pastores van a ser creyentes, porque obviamente ellos tienen una decisión que están tomando ellos. Pero es de mucha ayuda que una persona que en verdad es un pastor esté vigilando por ellos, esté llevándolos por un buen camino, y lo natural es que vayan a ser personas que van a ser creyentes en verdad, si en verdad los está alimentando y en verdad está vigilando por ellos. Igual no va a ser creyentes todos. Si tiene 4 hijos, uno de ellos se pierde, pero los otros 3 están extremadamente agradecidos porque él está vigilando por su familia primeramente. Porque también nos dice 1 Timoteo capítulo 3, ¿cómo vigilarán la iglesia de Dios si no están vigilando por su propia casa? Y la tercera cosa de ahí, la tercera muestra que nos enseña esto del carácter, es el ámbito público, el ámbito público, la forma en la que lo están observando dentro de la congregación y la forma en la que lo observan afuera de la congregación. Y entonces, cuando nosotros observamos a un pastor, vemos que aquí nos dice que tiene que ser alguien que nosotros veamos y digamos, él es hospedador,
Él es alguien que es generoso. Él es alguien que está cuidando de su familia. Él es alguien que entrega. No simplemente agarra y preserva para sí mismos, sino que Él está buscando que los demás tengan. El segundo es el ámbito familiar. El ámbito familiar. El tercero es el ámbito público. ¿Sí? Creo que sí está muy fuerte la música, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Exactamente. El primero es la pureza sexual. Va. Yo creo que sí voy a subirme. Denme 2 segundos. Porque sí es un poquito difícil. Va. Ok. Entonces vemos que está llamando a esta idea de un cuidado propio, de forma constante. Porque, primeramente, por el hecho de que ellos son los primeros que tienen que ser afectados por la palabra, ¿sí? Entonces, la forma en la que nos coloca aquí Pablo es esa: vigilen primeramente por sí mismos. Sin embargo, en todo esto, el principal cargo por el cual ellos se van a estar sosteniendo no es nada más porque estén vigilando que estén bien moralmente, sino es porque estén vigilando ellos, que en verdad estén escuchando la palabra y recibiendo la palabra. Lo voy a silenciar aquí. Estén recibiendo la palabra. ¿Ok? Si quieren, chequen. Regresamos a Hechos capítulo 20. Miren la forma en la que les habla Pablo. Pablo, cuando termina este gran discurso, él ora por ellos, pero antes de realizar, sino que ustedes la forma en la cual van a poder estar vigilando, porque en verdad cumplan esto de cuidarse por sí mismos y por todos los demás, es si ellos observan la palabra. Chequen el versículo 32 de Hechos 20. Hechos 20, 32, dice: ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poder entre todos los santificados, ¿sí? Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie codiciado. Ustedes saben que que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todo les mostré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Ok? ¿Qué está observando ahí Pablo? Pablo está diciendo, primeramente, la palabra es más que suficiente para poder sobreedificarlos a ustedes. Entonces tienen que estar checando que ustedes estén recibiendo la palabra de forma constante. La otra es, observen que a través de eso, yo estuve testificando de esta misma forma. No estaba anunciándoles estas palabras solamente para que ustedes me entregasen algo, sino yo lo estaba haciendo porque estaba cuidando de las demás personas. Y entonces mete esta idea: no solamente cuidas de ti, sino también cuidas de los demás. Y entonces vemos nuestro segundo punto. El segundo cargo que les entrega Pablo es el cargo del cuidado de la congregación. Chequen, el cargo del cuidado de la congregación. Y entonces regresamos a Hechos 20, 28, y ahí dice: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación. Y de toda la congregación. ¿Sí? Cuando vemos esto, entonces vemos primeramente esta idea de el primer cargo que tienen ellos, en orden, es el de cuidarse por sí mismos, para poder después cuidar de las demás personas. Si un pastor no se cuida de sí mismos, no va a poder cuidar de las demás personas. ¿Y qué nos dice eso nosotros como congregantes? Nosotros, si observamos alguna vez algo malo dentro de nuestros pastores, tenemos que estar nosotros viendo por su cuidado de ellos. No tenemos que estar reaccionando de forma poco empática, sino que también tenemos que procurar nosotros que ellos estén bien cuidados, ¿sí? Porque a través de eso también nosotros somos cuidados en esto, y también por sus propias vidas, de forma normal, y por las vidas de todos los demás congregantes, ¿sí? Entonces ahí vemos un ámbito triple por el cual es importante, por las vidas de los mismos pastores, por las vidas propias, por nosotros mismos, y también por las vidas de todas las demás personas que están dentro de la congregación. Nosotros no tenemos que ser egoístas en esto, ¿sí? Y tenemos que estar dando para nuestros pastores, ¿ok? Ahora, ok, la otra parte de eso entonces
es que nosotros veamos que el cuidado de la congregación abarca diversas cosas. En esta parte quiero concentrarme en el hecho de que cuidar significa proteger. ¿Sí? Cuidar significa proteger. ¿De qué protegen los pastores? Protegen en este contexto, primeramente, de lobos que están entrando a la congregación. Chequen el versículo 29. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes, que no perdonarán el rebaño. ¿Sí? También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. ¿Sí? Pues ahí vemos tan grande. ¿Cuál es esta parte de proteger? Proteger nos está hablando de esta idea de un buen pastor tiene que estar vigilando por sus ovejas. Y nosotros somos parte de esas ovejas. ¿Sí? Porque nosotros podemos ser devorados por el maligno, porque nosotros no somos personas que están en un nivel de madurez tan grande todavía. ¿Sí? Cuando nosotros estamos recién entrando a la congregación, tenemos que depender de forma grande de quien está vigilándonos a nosotros. Si nosotros checamos, por ejemplo, Juan capítulo 10, nos habla grandemente de esta idea. En Juan 10 nos habla acerca del cuidado que Jesucristo tiene como el buen pastor. Chequen Juan capítulo 10, versículo 11. Y es la misma idea. Juan lo realiza a través de señalar que Jesucristo es la puerta y es el buen pastor. ¿Sí? La puerta es una imagen que nos enseña que Jesucristo cierra para que no entren todas las cosas que son malas, para que no se escapen también las ovejas. ¿Sí? Y la parte del buen pastor nos enseña que él entrega su vida por las ovejas. Chequen primeramente la parte de la puerta. Versículo 10. Versículo 10. El ladrón solo viene para robar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Sí? Esto está justo después de que en el versículo 9 dice, yo soy la puerta. ¿Sí? Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la parte del ladrón, el ladrón está siendo detenido por esta puerta. Y entonces cuando vemos eso, vemos que evita que sean robados, que sean sacados de la iglesia, que sean llevados, en este caso, a una iglesia que no está predicando la palabra, sino que está predicando otras cosas, y a través de eso matar a las personas, destruir a las personas, porque así de grande es la doctrina que enseñan las iglesias. ¿Sí? Ahora chequen la otra imagen. Ahora sí, versículo 11. Yo soy el buen pastor. Chequen. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Sí? La forma en la que lo contrasta Jesucristo es a través de decir, un buen pastor, alguien que en verdad ama a sus ovejas, él se entrega por ellas. ¿Sí? Versículo 12. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Y entonces el lobo las arrebata y las dispersa. Es el mismo mal. Es un lobo que está entrando en este caso y está dispersando a las ovejas. Pero la persona que es un buen pastor es el primero que está entregándose delante. ¿Sí? Y de esa forma nosotros tenemos que ver que nuestros pastores entregan su vida para poder estar protegiéndonos a nosotros. Entregan su vida, aunque no lo parezca para muchos de nosotros. Entregan su vida porque de forma constante ellos están buscando aprender acerca de la palabra para tener algo que enseñar a las personas. De forma constante hablo con nuestros pastores y veo esta idea de ellos están estudiando de forma constante y haciendo prédicas de forma constante y aconsejando de forma constante, siempre centrando su vida en alguna otra persona o en su familia, ¿sí? Siempre vigilando por ellos, pero no hay muy pocos casos en los cuales ellos estén haciendo algo por sí mismos. De la misma forma vemos aquí, este buen pastor que está haciendo referencia a Jesucristo, está vigilando por sus ovejas. Entonces lo que sucede es que Jesucristo da un ejemplo y todos los demás que están atrás están siguiendo ese mismo ejemplo. ¿Sí? Esa es una de las implicaciones de esto. Ahora chequen, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. No, perdón, si era 1 de Pedro 5. Perdonen, me confundí de pasaje. 1 de Pedro 5 dice, el versículo 4. Chequen. Versículo 4. Y
Cuando el príncipe de los pastores aparezca, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. ¿Sí? ¿Qué está diciendo ahí? Está diciendo lo mismo que comenté ahorita. Hay un pastor principal, es el príncipe de los pastores, es Jesucristo. Sin embargo, esto muestra que Jesucristo es un ejemplo que tienen que seguir todos los que Él estableció como pastores en la iglesia, ¿sí? De modo que ellos sean los primeros en estarse entregando por las ovejas, ¿sí? Por eso es que las personas que son ancianos, que son pastores, tienen que ser exhortados. Por eso es que tienen que ser llamados a estar cumpliendo su ministerio con gozo y que tienen que estar buscándolo hacer de la mejor forma posible, porque es un ministerio que está cuidando de la congregación. Es una de las razones. Vamos a ver otras razones ahorita, pero chequen, esa es una de las razones. Entonces, protege de los lobos, protege en el caso de Jesucristo como la puerta, y también protege como un pastor que no huye, no se rehúsa, no porque vaya a tener que predicar delante de personas que lo van a odiar, se va a detener, sino que va a seguir predicando, ¿sí? Y también, dos, porque reprende, también porque reprende, ¿ok? Y eso lo podemos ver en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 25. Y la idea básica que quiero que ustedes tengan en sus mentes es esta. Cuando nosotros se nos predica algo que va en contra de lo que nosotros creemos o pensamos de nosotros mismos o de las cosas, es bien difícil que nosotros recibamos. Pero los pastores tienen la tarea de estar predicando todas las cosas, aun si nos duelen, ¿sí? La forma en la que lo coloca Matthew Henry me gustó mucho. Matthew Henry dice, los pastores tienen que estar vigilando, alimentar a sus ovejas, y en ocasiones van a estar teniendo que quitar las plagas también de ellas. O sea, va a haber ovejas que van a estar contaminadas y ellos van a tener que estar haciendo todo tipo de cosas para poder recuperarlos a ellos, a pesar de que sean cosas que sean desagradables para ellos. Me recordó mucho la imagen de cuando se baña mi perrita que se llama Bellota, es una perrita que no le gusta para nada bañarse. Creo que a la mayoría de los perritos no les gusta. Pero es así como lo estoy haciendo por tu propio bien. Ya está enredándose mucho tu cabello. Ya estás teniendo unas uñas demasiado largas. Ya sé que te duele o siento como que le duele. Creo que no le duele, pero ella hace como que le duele cuando le cortan las uñitas. Pero es por el propio bien de ella, para que no esté contaminándose ella y no llegue a tener una infección, ¿no? Entonces es importante eso. Entonces la forma en la que tienen que ser los pastores, nos dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 25, es que ellos tienen que reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, ¿sí? Reprender es una palabra que es bastante grande y ellos tienen que estarla realizando, reprender que es literalmente corregir todas las cosas que están realizando ellos de forma tierna. Tienen que ser pacientes en la forma en la que lo entregan. Son retados en este tipo de cosas. Pero todo porque están buscando el arrepentimiento de las personas. En otras palabras, están buscando cuidar de la congregación que Dios les ha colocado, ¿sí? Y entonces quiero que chequen la siguiente parte del versículo 20. Chequen la siguiente parte del versículo 20. Del capítulo 20, versículo 28 de Hechos, nuestro pasaje clave. Chequen lo que dice aquí. Dice, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, siguiente parte, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos, ¿sí? En medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos. O sea, sí, la grandeza de este cargo, punto 3, es porque es el cargo del Espíritu Santo. El cargo del Espíritu Santo. En lo que anotan voy a recuperar lo que ya dije antes. Es el cargo de un cuidado propio. Ellos tienen que vigilar por sí mismos. Es el cargo del cuidado de la congregación. Ellos tienen que vigilar por las personas antes que por sus propios placeres, que por su propia forma de verse. Tienen que vigilar por las almas de las personas. Y también tienen que vigilar porque hay un cargo que es del Espíritu Santo, porque el cargo del pastorado proviene del Espíritu Santo. ¿Qué me refiero con eso? A que cuando vemos nosotros
y esta es una imagen. Cuando nosotros nos colocan una tarea, usualmente valoramos más el realizar la tarea cuando vemos de quién proviene la orden, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo bastante claro. Si alguna persona que no les agrada, que ustedes no valoran, les pide que realicen cualquier cosa, usualmente no se realiza o no se ve como una necesidad. Pero si es una persona que ustedes aman de forma grande, ¿sí? Ustedes van y se levantan y realizan la tarea con agrado, ¿sí? Si les pide una tarea a alguna persona que es un desconocido, ustedes no reaccionan, pero si se las pide sus padres, es una tarea que ustedes van a tener que reaccionar y van a tener que realizarla. Si les dieran una tarea de matemáticas a alguno de sus compañeros, en comparación con su maestro de matemáticas, harían la del maestro, no harían la del compañero, ¿no? Si nosotros observamos entonces que el cargo que les está entregando esto es el Espíritu Santo, Él es el que confiere el lugar en el cual se encuentran ellos. Entonces vemos que ellos tienen una grandeza en el cargo y la forma en la que observan este cargo. Y eso en muchas ocasiones genera desánimos. Y esto es real. Genera desánimos porque saben, a veces no se está logrando de la forma en la que tendría que estarse logrando. Pensamos, estamos yendo nosotros en contra del Espíritu Santo. Y de la misma forma tenemos que ver que esto da un peso al cargo por quién lo está realizando, porque queremos agradar a quien lo está realizando, ¿sí? Chequen otra vez el versículo y chequen la siguiente parte del versículo. Les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, ¿sí? Esa parte de Dios es la parte que quiero que se concentren, para que vean el cargo del Espíritu Santo. No solamente les entrega el cargo el Espíritu Santo, sino que también es la iglesia de Dios, que le pertenece a Dios, que Dios es quien quiere que esté bien tratada, la cual ellos tienen que estar mirando. Y entonces se cumplen las palabras de 1 Corintios 11 de Pablo, que Pablo dice, yo tengo una gran cantidad de cosas que están sucediendo en mi vida, me están persiguiendo, me están golpeando, me están azotando, he tenido naufragios en mi vida, pero el peso más grande que da Pablo es el peso de las iglesias que se abalanzan arriba de él, ¿sí? Entonces chequen 1 Corintios capítulo 11. Chequen. Perdón, dije primera, ¿verdad? Es 2 Corintios capítulo 11. Ok, cuando ya la tengan, acérquense al versículo 29. Perdón, 28. Ok, 28 dice, además, esto es arriba de todas las cosas que Pablo estaba sufriendo, que eran peligros en los viajes, peligros en saltaderos, peligros de compatriotas, peligros de gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos, en fatigas, continúa la lista. Versículo 28, además de esto, de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Entonces les digo, es un peso bastante grande, el cual tiene que ser llevado, el hecho de que hayan sido establecidos por el Espíritu Santo. Sin embargo, ahora miremos la otra mitad de esa moneda. No solamente es un peso muy grande, sino que también tienen ellos un alivio bastante grande cuando ven a un hermano que está siguiendo a Dios, cuando ven a un hermano que está siendo movido por Dios, no por sus palabras, porque entonces la primera mitad de la moneda que les acabo de decir hace que ellos observen y que nosotros también como congregantes observemos la dedicación que están haciendo nuestros pastores. Que nosotros observemos finalmente que aún con toda esa dedicación, sin embargo, la otra mitad, este trabajo no consigue absolutamente nada si no es movido por Dios mismo, ¿sí? Y entonces es importante que cada uno de los pastores recaiga no en sus habilidades, sino que recaiga en el poder de Dios para poder estar cimentando su iglesia,
para que nada esté derribando esta iglesia, ¿sí? Y entonces es importante que veamos eso. Chequen para ver esta parte de cómo es que han sido puestos también, sin embargo. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y yo creo que ya no vamos a ver todos los pasajes porque son varios y yo me tardé un rato. Pero Efesios 4:11 nos habla acerca de esta idea de Jesucristo es quien coloca a los pastores, ¿sí? Entonces, Efesios 4, versículo 11, él dice, y él colocó a algunos pastores, maestros, profetas, evangelistas, para la edificación de los santos, para la obra del ministerio, ¿sí? Entonces, es importante que veamos qué es eso. Si cada uno de nosotros, alguno de nosotros fuese llamado también, ya sea un pastorado, a ser maestros, a ser evangelistas, a ser cualquiera de estos roles, tiene que ser una persona que es movido por Dios. Sin embargo, la forma en la que se ve esto, el que sean colocados por el Espíritu Santo, se ve a través de una colocación por personas que están dentro de la iglesia, por ancianos, ¿sí? Y en este caso, nosotros vemos que, a pesar de que Pablo está diciendo que los colocó el Espíritu Santo, Pablo es el que los había colocado antes. Y ambas son realidades que están sucediendo, ¿sí? Dentro del libro de Hechos los había colocado él. Y de igual manera, en Tito capítulo 1, versículo 5, Pablo le dice a Tito que Pablo colocó a Tito en Creta para que estableciera ancianos. O en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, le dice Pablo a Timoteo, y confía esto que yo te estoy entregando a ti, Timoteo, a personas que sean fieles y aptas para enseñar. O sea, Pablo está consciente de que ambas realidades están sucediendo al mismo tiempo. Está colocando el Espíritu Santo y está colocando una figura de autoridad dentro de la iglesia. Es la confirmación que tienen ellos. ¿Y esto qué nos enseña a nosotros? Nosotros, primeramente nos enseña que tenemos que tener nosotros una cierta medida de compasión por el peso que llevan nuestros pastores, que tenemos que estar buscando pastores que en verdad se esfuercen por estar cumpliendo de forma apropiada su ministerio, y que si los colocó el Espíritu Santo, a pesar de que nosotros solamente vimos las manos de una persona, nosotros lo valoramos de la forma de Dios lo colocó a él. Por eso yo lo escucho, porque lo colocó Dios y no hombres, ¿sí? Eso nos hace respetar a las personas. Eso nos hace también confiar nosotros nuestro tiempo y nuestras vidas a estar escuchando un mensaje de parte de ellos por 1 hora cada semana, confiando en Dios que los colocó a ellos, ¿sí? Y finalmente tenemos el cuarto cargo, y con este terminamos. Regresamos a Hechos, capítulo 20, versículo 28. Y este es el cargo del pastoreo. El cargo del pastoreo, ¿sí? Chequen lo que dice aquí. Dice, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre, ¿sí? O sea, ¿qué estamos hablando aquí? Nos da 2 palabras clave, y quiero que las tengan bien presentes. 2 palabras clave. La primera palabra es obispos, y la segunda palabra es pastorear, ¿sí? La primera palabra es obispos. Obispos está haciendo referencia a aquellos que están vigilando, ¿sí? Aquellos que están vigilando arriba de las demás personas. Ahora, ¿qué sentido es este? Está diciendo, ustedes han sido colocados arriba de los demás para poder estar vigilando por ellos, para poder estar viendo por sus vidas. Y la forma en la que van a conseguir vigilar por las vidas de las personas es a través de pastorear, que es la segunda palabra clave. Pastorear la iglesia de Dios. ¿Pastorear a qué está haciendo referencia? Pastorear está haciendo referencia a, primeramente, que la congregación que había comentado el versículo 28 es una congregación de ovejas, ¿sí? Es una congregación de ovejas, o sea, sí, son de estos animales, y nosotros somos de estos animales, como con Jesucristo, que tienen que ser guiados, que no pueden estar actuando de forma solitaria, sino que tienen que ser llevados por Jesucristo, porque son animales, las ovejas que son tontos, son animales que no pueden cuidar de sí mismos, son animales que tienen que ser guiados para poder ser alimentados. Segunda cosa,
No solamente iguala a la congregación con ovejas, sino que envía el hecho de que es necesario para estas ovejas que sean alimentadas con buenos pastos. Es lo que significa pastorear. Pastorear, pasto, pastorear es proveer buenos pastos para que la iglesia de Dios sea alimentada con estos buenos pastos. Ahora hay otras implicaciones de pastorear que ya observé en el versículo cuando hablé acerca del cuidado. O sea, vigilar de los lobos, estar vigilando que ellos no estén entrando en contacto con ellos. Pero aquí en la parte de pastorear me quiero concentrar en la parte de la alimentación. Pastorear como una alimentación que proveen los pastores de buenos pastos, ¿sí? Y esto no solo por el hecho de que nos está hablando acerca del pasto aquí, sino porque Pablo en el versículo 26, les había dicho cuando comencé, hablaba acerca de no rehuir predicar todo el evangelio de Dios, todo el propósito de Dios. Y cuando Pablo menciona después en el versículo 32 la palabra, nos dice, hay un énfasis bastante grande en la palabra que están recibiendo las personas. O sea, un pastor tiene que proveer la palabra de forma correcta. Tiene que proveer la palabra de forma que estas ovejas sean alimentados con lo mejor que existe. Y ahora quiero que vayan entonces a Efesios capítulo 34. Efesios 34. Efesios 34. Ezequiel 34. Ezequiel 34 nos habla acerca de malos pastores y del buen pastor también. En Ezequiel 34 comienza con una denuncia y está diciendo, hay malos pastores que están viendo solamente por sí mismos y no están cuidando de las ovejas. ¿Sí? Ezequiel 34, versículo 1, chequen. Dice, vino a mí la palabra del Señor, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así dice el Señor, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿Ok? Está diciendo ahí, está diciendo, hay pastores que no dan de comer a sus ovejas, sino que se dan de comer a sí mismos. Eso es lo contrario a estar pastoreando. Porque les digo, pastorear es alimentar a las ovejas, es estar vigilando a las ovejas, es estar cuidando a las ovejas. Lo contrario es hacerlo por ganancia propia, estar haciéndolo para ellos verse bien, estar haciendo para ellos hacerse más altos, ¿sí? Chequen lo que dice el versículo, terminando el versículo 2. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Comen la grasa, se han vestido con la lana, degüellan la oveja engordada, pero no apacientan el rebaño. O sea, no están pastoreando este rebaño. La forma en la que ellos tendrían que actuar está en el versículo 13, y es la forma en la que es el buen pastor. Chequen el versículo 13. Las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel. Las apacentaré en los montes de Israel, por las barrancas y por todos los lugares habitados del país. Versículo 14. Las apacentaré en buenos pastos, y en los altos montes de Israel estará su apacentadero. Allí reposarán en apacentadero bueno y apacentarán en ricos pastos sobre los montes de Israel. ¿Sí? ¿Ven ese énfasis? Lo menciono en 2 ocasiones, esta idea. Apacentar en buenos pastos. ¿Ok? ¿Qué nos dice entonces eso a nosotros? Nos dice, un buen pastor alimenta de forma correcta a sus ovejas. Y nosotros tenemos que buscar ser alimentados de forma correcta por nuestros pastores. Ahí es donde viene la advertencia. Si Pablo dice en Hechos capítulo 20 que él cumplió su ministerio por no haber rehuido predicarles todo el propósito de Dios, entonces, ¿qué hace un mal pastor que alimenta mal? Aquel que no provee todo el propósito de Dios. Un pastor tiene que hacer su mejor esfuerzo por predicar todo lo que proviene aquí. Aun si sabe que hay cosas que no les van a gustar a las personas. De todas maneras, él va y da los buenos pastos. Y esto es una imagen muy parecida a la forma en la que son, por ejemplo, los niños. Los niños, cuando ellos están pequeños, cuando nosotros estábamos pequeños, nosotros queríamos de gran forma que nuestra única comida del día fuera el postre.
que nosotros pudiésemos estar viviendo de comida chatarra. Sin embargo, aquel que es un buen padre, o en este caso un buen pastor, alimenta con la comida que necesita para poder ser nutrido, para poder estar fuerte, para poder resistir al día malo y estar nosotros comunicando en verdad un verdadero evangelio. ¿Ok? Es la primera parte del pastorear. Y voy a darles otras 3 cosas que significan también pastorear. Primera cosa es alimentar a las ovejas. ¿Sí? Alimentar a las ovejas. Voy a decir las 3 y terminamos. ¿Qué más tienen que realizar los pastores? 2, tienen que conocer a las ovejas. Tienen que conocer a las ovejas. Lo voy a hacer más corto porque ya no tengo tanto tiempo, pero tienen que conocer a las ovejas. Estamos en una iglesia de 3,000 personas. Es muy probable que no todos conozcan al pastor. Sin embargo, los pastores realizan este tipo de conocimientos a través de otras personas. Ejemplo, su servidor es un medio por el cual los conoce César. Pero esa es la idea también de nosotros, como congregantes. Nosotros tenemos que acercarnos para que también nos conozcan nuestros pastores. Entonces es importante que busquemos que también nos conozcan nuestros pastores. O en el caso también de ustedes, que los conozca Andrés, que lo conozca yo, que podamos tener una relación que sea verdadera, en la cual sepamos qué sucede dentro de sus vidas. Y eso se ve ilustrado en Juan capítulo 10, versículo 3, versículo 14 y versículo 27. Juan 3, versículo 3, versículo 14 y versículo 27, que hacen referencia a cómo es que el buen pastor conoce a sus ovejas. ¿Quién es? Es Jesucristo. Jesucristo principalmente. Y Jesucristo también lo delega a los pastores que colocó en su congregación. Tercera cosa, los pastores aman a sus ovejas. Los pastores aman a sus ovejas. Eso los lleva a estar pasando tiempo con ellos. Eso los lleva a estar entregando de sus vidas. Y no solamente venir a entregar un mensaje, sino también dar su tiempo para poder escuchar los problemas que están surgiendo en sus vidas, dar consejería, estar ahí de forma constante. Y eso es una marca de un buen pastor. Un buen pastor no es alguien que viene nada más a predicar, es alguien que viene a entregar, como nos dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 18, y yo se los leo. 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 18, no solamente el evangelio, sino también las vidas. ¿Sí? Denme 2 segundos, aquí está, versículo 8. Según de Tesalonicenses, denme 2. Le voy a responder. Perdón, era 1 Tesalonicenses, versículo 2:8. Dice, teniendo así un gran afecto por ustedes, nos hemos complacido en impartirles no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados por nosotros. ¿Llegaron a eso? El amor se muestra en la entrega que realizan esas personas de sus vidas. Les digo, tenemos una congregación de 3,000 personas. Tenemos que ser también nosotros conscientes de eso. Sin embargo, tenemos pastores increíbles que están entregando de sus propias vidas para poder aconsejar a las personas, ¿sí? Para poder estar también conociéndolos, para poder estar dedicando su tiempo a ellos, ¿sí? Y 4, y último punto, los pastores guían a las ovejas. Guían a las ovejas. Y con eso terminamos. La mayor cosa que puede realizar un buen pastor para nosotros es que nos guían por el buen camino, ¿sí? La Biblia nos habla acerca de 2 caminos. Cuando nosotros observamos Mateo capítulo 7, no voy a ir allá, pero sé que recuerdan esta parte, el camino estrecho y el camino angosto, ¿sí? La mejor cosa que pueden hacer los pastores por nosotros es que nos muestren en verdad la sabiduría de Dios, de cuál es el buen camino. No me refiero a las elecciones constantes de sus vidas. Me refiero a poder mostrar a Jesucristo. Eso es lo más grande que existe. Por supuesto que tienen que estar alimentando con toda la palabra para que sepamos vivir todas las partes de nuestra vida. Pero la esencial y la más importante es el hecho de que se muestre a quién es Jesucristo de forma verdadera.
que se muestre Jesucristo de acuerdo a estas palabras, para que el pastor pueda decir, está delante de ustedes el sendero del bien y el sendero del mal. Escojan bien, para que pueda decir el pastor, vayan por el camino angosto, porque estrecha es la puerta que lleva a la salvación y difícil es el camino que no muchos encuentran. Pero yo les estoy comunicando para que ustedes se acerquen a ese camino, ¿sí? Entonces tenemos que estar, eso nos enseña a nosotros, tenemos que estar completamente agradecidos por el ministerio que Dios realiza a través de sus pastores y estar nosotros conscientes de que un pastor a fuerzas tiene que llevarnos por este buen camino, ¿sí? Si no, nos alejamos de ese pastor, ¿sí? Pero también de todas maneras buscamos siempre nosotros estar llevando a las demás personas por el buen camino, aquel que lleva a Jesucristo y a conocerlo de forma verdadera, a estar entregando nosotros nuestra vida. Y entonces termino con el final del versículo 28, de nuevo, Hechos 20, versículo 28, chequen el final del versículo. Les da 8 obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. O sea, ¿qué dice aquí Pablo? Pablo define a la iglesia, y quiero que tengan ustedes esta definición de la iglesia. ¿Cómo definen a la iglesia? La definen por aquellos que fueron comprados por la sangre de Jesucristo. Eso es lo que le da el gran valor a la iglesia. Eso es lo que hace que forme parte de la iglesia. Si nosotros no hemos sido comprados por Jesucristo, si nosotros no hemos aceptado este gran sacrificio de Jesucristo y no lo ponemos en el frente de nuestra vida, entonces nosotros no pertenecemos a la iglesia. Pero si esto es algo que es de extrema importancia para nosotros, el hecho de que Jesucristo compró nuestras vidas, entonces pertenecemos a la iglesia de Jesucristo. Somos parte de la iglesia de Dios. Y así nosotros también formamos parte de la familia de Dios que se encuentra aquí en la tierra para mover la verdad. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué observamos hoy, amigos? Observamos que el cargo del ministerio pastoral es uno extremadamente grande que requiere un cuidado propio, que requiere un cuidado de la congregación, de las ovejas, que requiere un cargo del Espíritu Santo, o sea, tiene que ser algo que tiene que ser llevado por Dios, ¿sí? Y que tiene un cargo de alimentar, pastoreando a las ovejas, ¿sí? Eso es lo que define un buen pastor, y nosotros buscamos tener pastores que son así, y los valoramos. Si tenemos pastores que son así, de la forma acorde, y nos sujetamos a ellos, y buscamos también nosotros estar edificando el ministerio con ellos. Les ayudamos de la forma en la que podamos, y también nosotros alentamos a otros a que tengan verdaderos pastores, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, Jazz, ¿me ayudas a orar, porfa? Sí, Vas. Señor, te damos gracias este día, este grupo de hijos tuyos, por habernos dejado escuchar de tu palabra, Señor, por haber dejado que Jaso lo usaras para darnos tu palabra, Padre. Te pedimos que terminemos bien todos este día y que nuestros amigos, los que tienen sus carreras por escoger, que las escojan conforme a tu palabra, a tu entendimiento, Señor. Y te pedimos que los pastores nos guíen como tú lo deseas, Padre. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Jazz. ¿No de Va. qué? Vi una pregunta ahí que decía, bueno, voy a observar la pregunta, pero que decía algo de cuál es la diferencia entre pastores y obispos, ¿no? O a ver, ¿qué era? A ver, ¿Qué diferencia hay entre un obispo y otro en el catolicismo? Y si sería lo mismo. Ok. Dentro del catolicismo, oye, ¿no puedes ponerle que deje de grabar?